Buenas tardes, mi nombre es Cristina, soy estudiante de Derecho y tenía una pregunta respecto al financiamiento de campañas y con todo esto de la veda electoral, la discusión pública del gobierno, de cómo cambiarían esas disposiciones pues, con el elemento de Internet y las redes sociales. Por ejemplo, durante el cargo electivo, los candidatos, funcionarios electos tienen sus páginas, sus redes, toda esa cuestión. Entonces, bueno, yo voy a hacer lo que hace un buen maestro, que es que cuando no sabe una contestación, se lo dice al estudiante y no se pone a inventar. O sea, hay una norma para eso. Hay una norma para eso porque sobre las redes sociales y están reglamentadas por la Junta de Anuncios. Pero la precisión de la norma, que es lo que usted me está preguntando, yo no la tengo conmigo porque es el reglamento de la Junta de Anuncios que cubre las redes sociales. Eso no tengo duda. Pero de la manera en que la cubre, pues es lo que no me atrevo a contestarlo sin tener el texto. Es el de la Junta de Anuncios. Eso es una lección para el que brega con derecho electoral. Antes de dar una opinión, coteje el texto y el reglamento, ¿sabe? Porque a veces uno cree una cosa y hay un detalle. Ayer me llamaron que si la junta esa, me llaman de una agencia, una ex periodista, que prohíbe que se usen anuncios en rojo, azul y verde. Y ella tiene un arte, porque es allí en el centro, para anunciar una ópera o algo que tiene rojo y azul y verde. ¿Y qué ella hace? Yo digo, pues usted va a tener que llamar allá porque después lo que ellos no querían, obviamente, era lo que ha pasado, ¿verdad? Que ponen todos los anuncios en un color, obra esto, entonces lo ponen en azul, lo ponen en rojo. Ahora también hay otro problema. El sello oficial, que pues hay una alcaldía que la asamblea adoptó el sello oficial, la alcaldía. Y resulta que la alcaldía estaba pintada de rojo. Entonces, pues yo le digo, pues aprueben el anuncio en blanco y negro. pero entonces sí, puedes usarlo si tienes ese periodo de tiempo en que no puedes utilizarlo, porque entonces diseñarlo, usarlo un tiempo para sabiendo que puedes tener ese problema durante el tiempo de elecciones, durante la... Pero lo que pasa con eso es que es un discrimen por contenido por razón del uso de fondos públicos. Entonces, pues el contenido no es que no anuncien las vistas de la Comisión de Gobierno, ni que no anuncien esto, es que no pongan el retrato del senador. O sea, y eso es lo que hace la Junta. A veces se le va la mano, pero yo prefiero que se le vaya la mano de ese lado y ajustamos, ¿verdad? Como por ejemplo, pues las esquelas las sacamos, que puedan radicar antes. Pero a veces se le va la mano pero todo ese proceso que puede sonar burocrático le salva a Puerto Rico una desigualdad a favor del gobierno. En otros países le prohíben al presidente hacer expresiones sobre la política y lo multan al presidente, en México y en Colombia. En otros le dan más fondo a la oposición que al gobierno, porque el gobierno va a tener una exposición natural y la oposición no. Mira qué cosa, o sea que hay diferentes esquemas. Aquí lo que vamos a hacer es evitar el uso de dinero. También la Constitución, la debe leer, la Constitución dice que solamente se pueden usar fondos públicos para fines públicos. Y yo gané un caso con eso, que estaba fuera de la ley, pero dentro de la Constitución, el uso indebido de fondos públicos. Así que, en cuanto al específico, si no encuentra el reglamento, yo me ocupo que un joven que está aquí, que estaba allí en la Junta de Anuncios esta mañana, le haga llegar a usted el reglamento. Y ahí se le aclara la duda, y si no, pues una consulta a la Junta, que son los que administran. Interesante porque está un elenco utilizando unos colores, No, con fondos públicos no puede usar eslogan. Eso de que esta es la mejor administración del mundo, eso no se lo aprueban ya. Antes sí. Y se ganó un caso contra un alcalde que ponía todos los anuncios en el color de su partido. Entonces, pues la Junta adoptó que, pero entonces, si tú tienes una obra de arte, ¿qué tú haces? Por eso, pues tienes que tener también un margen de razonabilidad. La próxima.
Saludos, licenciada Mariana Iriarte. Muy interesante toda la discusión, sin embargo, yo me matriculé en este curso porque tenía la expectativa del bosquejito que nos repartieron y lo que más me interesaba de esto era la inscripción de partidos y candidatos independientes, sobre todo el proceso de inscripción de candidatos independientes y los requisitos de endoso. Y me he dado cuenta que no lo hemos llegado a discutir. Sin embargo, usted señaló... Pero dígame la pregunta. Ahí voy. Que había un cambio en la base y no en el porciento de los endosos, pero la ley 239, que se aprobó en el 2014, diciembre, sí cambió el requisito del porciento de endosos. Antes era el 1% y subió a un 3% en los candidatos a legisladores, tanto por acumulación como que por distrito. O sea, se triplicó ese requisito y quería saber, ¿verdad?, a base de su experiencia, por qué se triplicó y cuál es el interés apremiante del Estado en reglamentar eso con esa cantidad de... El interés apremiante es que, y eso está decidido, que tengan una base mínima para llegar a la papeleta. En cuanto a... Y se ha aprobado hasta el 5%, que era lo que había, y lo que ha sido aquí, en un momento era el 10%. Sí se aprobó el usar los notarios ad hoc, en el caso del Partido Acción Civil, en Boston se aprobó eso. O sea, que tengan una representación mínima del electorado. Y el nivel de eso es la razonabilidad de la misma. Así que ahí no debe haber problema con el 3%, era el 5% para todos los candidatos y lo bajaron al 3%. Era el 1% para algunos candidatos, pero entonces... Pero espérese, pero déjeme contestar porque usted cometió un error en la pregunta. Y es que lo que es de distrito y la base de acumulación es totalmente diferente. Y ahí es que está el problema. En el 3% eso es sostenible bajo la jurisprudencia. Lo que no es sostenible, a mi entender, es que se use una base para los candidatos de distrito diferente que la base para los de acumulación. Y la base tiene una desproporción numérica, a mi entender, fuera del margen de lo que yo entiendo que es lo razonable en términos constitucionales. Déjeme explicarle por qué. Antes, el 3% o el porciento que fuera, se toma a la base del candidato que salió electo, ¿verdad? O en el caso de acumulación de uno de los 11, o sea, se dividía entre 11, ¿verdad? Por razones que yo no recuerdo identificar, pusieron para los de distrito la base del que salió electo y eso aguanta cualquier impugnación. Para acumulación pusieron del número total de votos. ¿Qué pasa? Eso en un sentido real al menos duplica el número total. Por ejemplo, para gobernador usted necesita 3% para correr independiente del número del que salió. 26,000. Y esos son 26,000 y Sidre ya tiene 14,000 y la señora Lúgaro tiene 17,000. Eso, aunque lo impugnen, mi opinión es que eso no va a prosperar. O podría prosperar, pero mi opinión, ¿verdad? Es que, y los propios números de lo que lo han radicado demuestra que no es irrazonable. Y un 3%, si tú vas a correr para gobernador, levantar 26,000 firmas, que es mucho menos del 5% que radicabas antes, eso yo creo que no van a prosperar, que es mi opinión. Pero perdóneme. El otro, que es el de acumulación, yo entiendo que tiene problemas constitucionales. ¿Por qué? Porque usan una base diferente. Para unas candidaturas usan el electo y para la otra usan la totalidad. El resultado de eso es que para gobernador, el amigo Sidre tiene que levantar 26,000 y si fuera a correr para senador por acumulación tiene que levantar 56, el doble. Y eso, a mi entender, esa diferencia en la base, por eso yo le decía que el porciento no es issue, porque 1 o 3, eso, a mi entender, si usted me preguntó a mí, que yo le contesto, el porciento de 1 a 3 es sostenible jurídicamente. Lo que no es sostenible es tratar con una base radicalmente diferente a una candidatura, porque no hay una explicación racional. Vamos a decir que no se le aplique el estándar estricto porque es para un porciento mínimo.
pero tú no puedes tampoco ser arbitrario. Y es irrazonable que tú le exijas a un senador más peticiones que a un gobernador, ¿verdad? O sea, eso, si yo fuera juez, ¿verdad? Claro, eso de si yo fuera juez, usted sabe que tiene una contestación, ¿verdad? Como me decía Raúl Serrano, yo le volví a decir, deme una norma clara, profesor, y él me decía, de standing. Y yo digo, pues te estoy dando clara, es lo que los jueces decidan. Y pues, ¿qué claro es eso? Y, dice, pues, y después de haber vivido en el derecho muchos años, me doy cuenta que tenía razón. A Juan Manuel García Pasalacua le dieron standing un caso contra el Tribunal Electoral, que era teórico completamente. Y a Marisara Pon le negaron standing para defender su propio escaño de secretaria de Estado. Y entonces yo tener que explicar eso en la escuela de Derecho, Héctor, me es sumamente incómodo, porque entonces los estudiantes dicen, profesor, explíqueme la diferencia, y va, si la supiera. Ok, así que mi opinión es que el caso del 3% está dentro de los márgenes de razonabilidad. El caso de acumulación es, a mi entender, constitucionalmente insostenible. Y otra pregunta relacionada a eso, y en relación a PRP versus Vela, ese requisito o ese cambio en el requisito de los endosos no se debería aplicar prospectivamente, porque es un requisito más oneroso. Es decir, si pasamos del 1 al 3, aunque tomando en consideración que el juez considere que eso es razonable, a la luz de la norma de PRP versus CELA. No creo, porque no se habían radicado candidaturas cuando ya se aprobó. Eso fue en el 2014. No, usted me pregunta mi opinión, si fuera, por ejemplo, ahora, ¿verdad? Que ahora se va a enmendar la ley, sabe Dios. Si fuera para aumentar, yo entiendo que después de hecho, eso fue una consideración para inscribir los nuevos partidos. Cuando ya en el 2014 se fue a enmendar la ley, ya había el PPT estaba inscribiéndose y el PIB se había inscrito, ¿verdad? Entonces, aumentar a 5%, que era lo que había anterior, con unos partidos que ya se inscribieron, mi opinión fue que ya ellos habían adquirido un derecho a inscribirse con el esquema de derecho con que tomaron sus inscripciones, que tú lo puedes hacer prospectivo, regresarlo al 5. Correcto, esa fue mi opinión, porque ellos tomaron la decisión sobre un esquema de derecho para inscribir un partido. Yo creo que no es retroactivo el caso ese, porque no se habían abierto las candidaturas. Lo que tú no puedes hacer es aumentarlo luego que está ya abiertas las candidaturas. Eso fue en el 2014 y las candidaturas se abrieron ahora, un año después casi de esa ley. Así que esa es mi opinión, ¿verdad? Puede haber un tribunal que decida lo contrario. Yo le digo, igual que puede encontrar lo que yo digo que es inconstitucional. Aquí quien decide que es inconstitucional son 5 jueces del Supremo, no es el profesor Acevedo, ¿verdad? Pero usted me preguntó mi opinión y yo creo que si yo fuera juez, que es lo que yo puedo contestar, yo entendería que tiene serios problemas constitucionales por dos vertientes, tanto por la vertiente de igual protección como la de que es oneroso y desproporcionado el tenerle un candidato por acumulación con mayor requisito que una posición en igual condición de gobernador, y que por la acumulación son 11 los candidatos que quedan electos y por el gobernador es 1. Tú puedes hacer la proporción al revés, porque aquí tienes 11 y al otro tienes 1. O sea, por lo tanto yo creo que tú podrías dividir eso entre 11. Total, ahí lo que hay que hacer es cambiarle y aplicarle la misma norma que tú aplicas en todos los demás casos, que es el número del funcionario electo. El 3% del senador. ¿Y tomarías el que más votos sacó? O el menos. Sí, porque tú entras con el menos. O el promedio de los 11. Todo eso que quieran hacer está dentro del margen de razonabilidad. El mayor se ve mal. Podrías coger el menor o la suma de los 11 y dividirlo entre 11. Cualquiera de esos se ve razonable, es justo, vamos a ponerlo así. Lo que no es justo es coger el mayor o ciertamente sumarlos todos, que es la peor de todas las opciones. Así que usted me preguntó, le declaro uno al lugar y otro sin lugar. Bueno, y habiendo cerrado un caso, una demanda, y estando los 3 comisionados electorales de acuerdo que eso es exagerado y excesivo, ese caso debe disponer rápidamente, incluyendo su opinión.
Bueno, lo que sucede es que la Constitución de Puerto Rico, lo que tienen que hacer es sacar ese caso de los tribunales, a mi entender, porque quien declara inconstitucionales las leyes no son los comisionados electorales, es la mayoría del Tribunal Supremo. Y eso, entre más distantes estén las controversias judiciales del proceso electoral, mejor. Que se pongan de acuerdo y lo aprueben el lunes. Nadie va a protestar que bajen del total a 2000. No, pero le voy a decir una cosa de mi experiencia, ¿verdad? Porque para algo estoy aquí. Cuando suceden estas cosas, uno tiene que concentrar el fuego en lo que es justo. Si se pone a abrir mucho el foco, abre otras controversias, ¿verdad? Por ejemplo, ¿yo qué hice con la controversia que usted me planteó? Saqué a los de candidato a gobernador. Porque los candidatos a gobernador tienen una base diferente a los de acumulación, ¿verdad? También los candidatos a gobernador, yo chequeé esta mañana, lo tengo aquí, los números de lo que han radicado, y si han radicado 17,000 de 26,000, ese caso, pues no hay irrazonabilidades. Cuando al otro le pides el doble, pues entonces, pues, ¿qué tú haces? Como estrategia de litigación también y de exposición pública. Tú escoges tu punto más fuerte. Eso me decía a mí don Lino Saldaña. Yo le decía, ¿y por qué usted no le sigue preguntando? Y dice, no, porque yo no voy a hablar de más nada. De más nada. De más nada que el punto ese. Porque si me pongo a hablar de tres cosas, se me van por otro lado y me pierdo la concentración del punto ese. Y si tú entiendes que el de acumulación es una situación de injusticia o que es bien difícil de sostener, y te pones a hablar de, ahora vamos a hablar del 1, del 2 y el 3, entonces puedes diluir el caso y tú en estas cosas el tiempo cuenta. Porque aquí los candidatos tienen, ¿cuántos meses? 10 meses. Bueno, tienen hasta el 15 para presentar los endossos. Está bien, no, pero para las elecciones. Y tienen los endossos. O sea, por ejemplo, el tiempo es de vital. Así que tú, a mi entender, concentra. Lo que tienes que hacer es pedir a la legislatura que enmiende eso hoy o mañana o el domingo o el lunes. Si fuera para aumentar, fíjese, habría un problema constitucional. Pero para reducir yo no creo que hay problema. Sabe Dios me equivoco, pero yo entiendo que de lo que yo he visto, y además que corregir algo que es vulnerable constitucionalmente, no debe tener mayor problema. Yo no iría a los tribunales, le voy a explicar por qué. O sea, si usted me pregunta a mí, yo lo haría legislativamente lo antes posible. ¿Por qué? Mi experiencia con los tribunales es bien mixta. Los jueces a veces no entienden, le tienen miedo a los casos políticos. Esto es un derecho rogado y los tres están de acuerdo. ¿Dónde está la controversia? Bueno, el problema no es ese, el problema es que la ley es la ley. O sea, los comisionados no pueden ponerse de acuerdo para violar la ley. Lo que tienen que hacer es enmendarla. Ni para enmendarla tampoco. Sí, pero pueden enmendarla. Claro, pero se va a la legislatura. Pero ese es un precedente bien malo, por eso yo no quiero ese precedente, de que los comisionados se ponen de acuerdo para no poner en vigor la ley. Yo me opongo a eso. No, eso es bien peligroso para todo el mundo. Hoy por uno, mañana por otro. Porque este es un sistema que requiere reglas y respeto minucioso a las reglas. De hecho, yo quiero decirle algo que no le había dicho a nadie. Quizás se lo dije con la mirada. Cuando el gobernador propuso darle el voto a los ilegales, yo le dije, eso hay que estudiarlo con mucho cuidado. Y me dijo, vi la cara de preocupación. Y bueno, la cara de preocupación es que yo he vivido en ese sistema donde yo exijo que la manera de evitar conflictos es ser puntillosamente legal. Y ahí está la regla del día de las elecciones. Y usted tiene que abrir a las 8 de la mañana los colegios. No a las 8:10, es a las 8. Y tiene que cerrarlo a las 3 de la tarde.
y no puede dejar esto solo, y tiene que ir la urna primero a abrir la esta y la otra. Y esa imagen de legalidad estricta, tú tienes que tener mucho cuidado de no vulnerarla. Porque, por eso es que me preocupa mucho lo que usted dijo, ¿verdad? Porque aquí nadie puede ir por encima de la ley. Y eso es lo que los funcionarios tienen que respetar. Porque si no se agarran, aquí no ha habido nunca problemas en los colegios. ¿Usted no ha visto eso? 15.000 funcionarios de un partido y 15.000 de otro, y nunca ha habido un incidente en los colegios. Es un haber de Puerto Rico inmenso. Inmenso. Pero que aquí las cosas buenas no se hablan. Inmenso. Pero ¿y por qué no hay problema? Porque la regla dice ahí, usted va a bregar con la maquinita, el tercero va a bregar con la maquinita y el otro va a bregar con la lista. Y eso es lo que hay que hacer. Tú no puedes, bueno, no, breguen como quieran ustedes. No. No hay problema porque hay una imagen de legalidad estricta. Y si las reglas están claras, no hay problema. El decirle que alguien que no cumple con una ley tiene estos derechos y otro no, y uno tiene 2 domicilios y otro tiene 1, todo eso, a mi entender, humilde entender, nada que debilite el respeto a la regla estricta para un país que tiene elecciones cerradas en el pasado y la puede tener en el futuro, no le abona bien a las elecciones. Esa es mi opinión. O sea, el fundamento de esto es vamos a ponernos de acuerdo en las reglas si podemos, y si no esa es la regla, y quien no esté de acuerdo vaya a los tribunales. Pero esta es la regla. Y entonces los comisionados no pueden ir por encima de la ley, ni los funcionarios de colegio tampoco, porque si tú le das esa imagen, si nos ponemos, mire, yo lo he vivido, aquí hay hips que dice, si nos ponemos de acuerdo, cejamos a las 2 de la tarde. ¿Tú lo has oído eso, Manolo? O si nos ponemos de acuerdo, abrimos una urna para arreglar una papeleta que tiró una persona. ¿Verdad? Usted ha escuchado eso. O mira, se supone que los 3 vayamos a entregarla, pero nos ponemos de acuerdo y vas tú. Usted lo ha oído eso, porque es tarde. Cierran las hips, ¿verdad? Entonces, como yo estoy del otro lado, yo tengo que asegurarme la mayor, o sea, yo le diría, mire, voy a añadir un punto de eso, 16. La estricto respeto a las normas es la base de la paz electoral en Puerto Rico, ¿sabes? Y yo he estado allí cuando pasó eso del funcionario del PNP, y he estado allí cuando uno mide y le dice, el altoparlante ese me lo tienes que llevar 10 metros para atrás. ¿Pero y por qué? ¿Por qué? Entonces los 3 dicen, porque son 100 metros, papo. No, que 100 metros. Y eso es lo que dice la norma. Si tú te pones a decir, vamos a ponernos de acuerdo y lo dejamos porque es el hermano, ajá. Vamos a dejar más temprano y dejar a los electores fuera. Es un problema que tiene la comisión hoy. Porque cierran. Mire, no querían inscribir en unas escuelas las IPS porque era muy lejos. Bueno, pues ¿y qué es muy lejos? ¿Y qué pasa? ¿La gente del campo vale menos que los del centro de la ciudad? Querían nada más hacerlo en las escuelas grandes. ¿Usted me está oyendo eso? La inscripción en las escuelas grandes, y los chiquitos, ¿qué pasa? Valen menos, ¿eh? Tuve que cogerlos en la radio. Digo, y era, mire, como usted dice, por unanimidad, ¿sabe? Porque la ley del vago es contagiosa. Esa no está ahí en la regla esa. Esa es la 17. Se contagian, gente buena. Cuando empieza el otro, oye, porque aquí no está viniendo nadie, ¿por qué? Ahora entendió, o sea, no es una mala crianza, es un principio que hay detrás, de legalidad, de respeto a las normas, de que aunque me esté lógico, si esa es la norma, tiene una razón de ser esa legalidad. El caballero. Al igual que la compañera, yo también vine pensando que el tema de la candidata independiente iba a ser el tema a tocarse. No obstante, ¿Ha tocado? ¿Es lo único que ha hablado? Por eso. Te hablo de que en cuanto a los candidatos independientes, pues aplica la razonabilidad a los candidatos a gobernador, que son 26.800, algo así. Pero de un escritorio o de la legislatura es fácil decir que es razonable. Pero lo que trabajamos a diario en la calle, recogiendo cosas, sabemos de que el sistema público está cuasi privatizado. ¿Me explico por qué? Yo voy a recoger endosos en el Coliseo, por ejemplo, en el concierto de Madonna,
allí me intentaron sacar porque había que pedir permiso para tomar endosos en el área pública de donde está la plaza allí. Yo dije que yo quería que un policía llegara y me diera el boleto, que yo me responsabilizo ante el derecho fundamental, el derecho a coger endosos. Y prácticamente, aparentemente el lugar pues se allanó y escogió ese camino y se fue allí donde ellos ya sí mismo en los moles, porque aquí no existe la clásica vertiente antes donde la gente va y cruza por todos lados. Lo único público que queda son las playas y cuidado, y uno va y recoge. Por esa cantidad, cuando se trabaja todos los días y buscar el voluntariado para llegar a 26.000 y no meramente recogerla, sino un manual que ellos tres se reúnen y lo hacen, funcionaron, y te ponen bien estricto que si no puedes tocar un ritmo a la gente, que si tiene que ser en tinta tal, que si tiene que ser, eso viola todo el derecho fundamental de libertad de asociación en esa parte. No obstante, y después un 20%, y si te rechazan por la firma, el proceso, eso es un poco Costa Rica, Entonces, otra cosa, usted entrega los endosos, si Ricky Rosselló consigue eso, pues naturalmente una maquinaria, porque existe una cultura, existe un procedimiento partidista, y yo creo que estamos de acuerdo todos aquí, que la ley electoral es una partidista, y no, entiendo que no va acorde con el principio que usted mencionó, que los que están en el poder excluyan a los demás. Ese es uno de los principios que usted promueva. Yo no creo que el sistema per se, yo creo que el problema está en el sistema electoral. No abre, no existe ese proceso democratizador para que pueda existir todo. El PPT tuvo casi 3 años para recoger 50.000 más un 20%, 75%, y gracias que fue al tribunal y allí más o menos el juez, como usted dice, tímidamente pues lo ordenó a la agencia, al colegio, a la Comisión Estatal de Elecciones que reglamentara. Hizo una trapeguía ahí más o menos y con eso se fueron. Entonces, a Sidre se le da 2 meses y medio, ponle 2 meses, para coger la mitad del PPD. Y entonces se cierra un sistema supuestamente democrático donde la gente, entonces otra de las cosas, ¿cuál es la razonabilidad de que si Sidre rechaza al fondo especial del $1.000.000, sea como sea, de que sea acorde y corra al igual término que corre un candidato para las primarias que son en junio o julio? Entonces entiendo que por esa razón tiene que darse 2 meses y medio a los candidatos como candidatos de partido. Son 2 meses y medio que se da desde el 1 de diciembre hasta el 15 de febrero para recoger las 27.000 a los candidatos independientes. ¿Qué pasa? Pero si no rechaza el fondo electoral, ¿cuál es el interés del Estado? De limitarte y no tener más espacio, más tiempo para recoger esos endosos. ¿Dónde está la garantía? ¿Dónde se lacera la democracia en esto cuando las elecciones son en noviembre? Vamos por partes, porque si me hace 5 preguntas se me olvida la primera. Entonces, la razonabilidad de que... Vamos por partes, para ver si las voy contestando mientras me recuerdo, porque si me sigue haciendo preguntas, se me olvidan todas. Hay un principio que debes entender, y es lo que destruyó en parte la democracia venezolana, y que tiene que ver con las fechas. O sea, las personas que pierdan las primarias no deben tener oportunidad de correr independiente, porque entonces destruyen las primarias de los partidos. Eso fue lo que pasó en Venezuela. Y salió Rafael Caldera perdiendo la primaria en su partido. O sea, por eso la coincidencia de fechas, para que el que corra independiente, corra independiente, y el que corra por un partido, corra dentro de las primarias de un partido. Ahora entiende por qué, cuál es lo que está detrás, ¿verdad? De que hay una coincidencia de fecha, usted puede correr independiente o puede correr en un partido, pero no puede correr en un partido y después correr independiente. Tendrás que hacer un rating. Pero eso tiene que ver, porque el candidato no... Pero déjeme contestar porque yo le respeté que usted hiciera su pregunta, no me... No, pero déjeme contestarla a mi entender. Segundo, yo creo que usted tiene un planteamiento válido en cuanto a el acceso,
los centros comerciales se han convertido en la plaza pública de los pueblos y eso pues merece discusión. Yo creo que hay que buscar también que hay unos intereses en conflicto. Los partidos tienen un interés en conflicto contra los candidatos naturalmente por lo tanto, los candidatos deben tener alguna representación en la evaluación de sus peticiones ajena o aparte a los partidos que las están evaluando porque los intereses están en conflicto. Eso se han tomado en otros casos, como en las primarias, que controla una maquinaria, se le pone a los candidatos también un nivel de representación para que puedan proteger sus derechos, ¿verdad? Y cualquier reglamentación irrazonable por un detalle, pues eso se trae ante la presidencia de la comisión, o sea, no, eso el foro debe estar abierto para los candidatos independientes. Usted tiene que entender también que un candidato independiente va a la papeleta sin primarias. O sea, el candidato que va de un partido tiene que pasar por un proceso primarista sumamente... Los partidos nominan sus candidatos a través de primarias. Los candidatos independientes acceden al puesto en la papeleta directamente sin primaria. Por eso hay una diferencia conceptual en términos legales, ¿verdad?, de lo que se le puede exigir a uno y al otro. Tiene que ser con una base razonable para que tenga las fechas, el proceso, el que hay un periodo muy corto, puede ser una razón para expandir los derechos de erradicación. Eso no es óbice. Luego que no se ponga imposible de administrar, ¿verdad?, o se ponga muy cerca de administrar. Esa es mi contestación a su pregunta. En cuanto al acceso a los parques y eso, yo creo que eso tiene un margen de... Hay que ver el derecho que le asiste a los dueños que alquilan los coliseos, a la Plaza de las Américas. Hay unos casos constitucionales sobre eso que hay que examinar. La otra pregunta que me hizo. ¿Cuál es la razonabilidad entre que a los primaristas, por ejemplo, a Ricky Rosselló de Pierluisi es un 8%? ¿Un qué? Mientras, un 8.000 endosos. Mientras a Basidre le toca 26.000. Bueno, le expliqué porque para inscribir un partido usted necesita un % más alto y dentro de ese partido tiene que ir unas primarias. O sea, son procesos diferentes. Usted no puede aplicarle la misma norma a un candidato independiente que a un primarista porque son dos procesos diferentes. O sea, esa es la base de la distinción, que fue la que usted me preguntó. Yo no diría que es un asunto de razonabilidad, es un asunto de irrazonabilidad. ¿Cómo convierte tu reclamo en irrazonable? Si tú me preguntas a mí, como el candidato correcto, el diseño del partido, el que salga en la primaria ya se le garantiza una base electoral de personas que van a votar por él. Porque eso tú puedes inclusive hasta promediarla a través de los años y siempre tiene una base electoral que lo sabes. Sin embargo, un candidato independiente no viene corriendo con ninguna base electoral. Bueno, pero las preguntas me las hacen acá. El punto está en que son dos esquemas de llegar a la papeleta diferentes. Por lo tanto, tienes que evaluar cada sistema dentro de sus niveles de dificultad. O sea, ir a una primaria no es ninguna... O sea, envuelve dinero, envuelve... ir a acceso directo a la elección, pues envuelve unos privilegios que el otro no tiene, ¿verdad? Entonces, pues, tienes que ver si cada uno en su carril cumple un requisito de una norma que sea razonable. Por los números que yo tengo aquí, de lo que han radicado, salvo algunos casos que usted conozca y yo no conozca, pero los números no tienden de su faz a impugnar la razonabilidad del requisito, porque si la señora Lugaro y ustedes han recaudado 14 y 17 mil en este tiempo al 1 de febrero, pues no se ve opresivo ese sistema, es lo que le puedo decir, ¿verdad? Si yo fuera abogado de la otra parte, diría, bueno, si es tan irrazonable como lo han hecho, ¿verdad? Además, el récord en Puerto Rico lo que puede ser irrazonable es no tener participación, a mi entender, en la evaluación de las peticiones, que tengan personas hostiles a sus intereses evaluando eso, que tengan unos niveles de detalles irrazonables, pues eso sí. Pero el número de por sí,
esa es mi opinión, de por sí no es ofensivo a un requisito de razonabilidad. Podrían haber algunos ajustes. En el caso, le dije lo de acumulación, que mi opinión, ¿verdad? Pues yo la digo como la siento. Eso no quiere decir que el tribunal va a estar de acuerdo conmigo, pero usted me pidió mi opinión y yo se la digo. Igual que le digo que si usted plantea que haya algún observador suyo ahí en la evaluación, yo creo que es un caso justo. Que usted me diga que el 25%, el 25,000 peticiones es irrazonable. Si yo fuera abogado de la otra parte, yo le digo el 17,000 peticiones suyas demuestran que no es muy razonable. Además, pues le estoy dando acceso a la papeleta directo, cosa que no hago con los partidos. Así que esa sería mi contestación. Y en estos casos, amigo, nadie tiene la verdad absoluta, ¿verdad? Yo le puedo decir como yo me siento buscando mi sentido de justicia y proporcionalidad. Yo no he prevalecido en todos los casos. En el caso más claro que llevé al Tribunal Supremo, me dieron un no al lugar. Yo todavía no lo entiendo, pero me lo dieron. Que era el que estuvieran abierto la adjudicación en el caso de Jesús Santa. Y me dieron no al lugar, y yo no sé por qué me lo dieron, pero me lo dieron. O sea, que no le puedo decir, que usted no vaya a creer ahora, que porque yo le dije que era irrazonable, va a ganar el caso, o que yo le dije que no es irrazonable y usted no lleve el caso porque yo se lo dije, porque yo puedo, ¿verdad? La ley electoral y el derecho electoral tiene una lección, que es la 18, que es la humildad. Usted puede estar convencida de que tiene la razón. Yo estaba totalmente convencido, o sea, no, de 100 a 1, y ganó el 1. ¿Por qué? Yo no sé. Un caso que yo quería perder, porque me lo heredé el caso, que es el del legislador que cambia de partido. Ese caso yo quería perderlo, porque el que iba a venir a ocupar el escaño me quedó un problema político mayor. Pero el caso ya estaba radicado cuando yo llegué. Y yo pues lo llevé, ¿verdad? Porque ¿qué uno va a hacer? Y lo gané. Y todo el mundo, usted ve los retratos, estaba celebrando menos yo. Y la gente, los periodistas me decían, pero usted no se ve alegre, no sé que tengo otros problemas. Yo le digo cómo es la cosa. A veces uno gana. Ahora, uno lleva los casos en que tiene una convicción de justicia. Sí, mi consejo es que uno lleve los casos más fuertes. ¿Por qué? Porque si lleva 5 casos, esa teoría del shopping list, hay veces que los jueces pero a tiempo, a veces se te dan por la tangente. Empieza con el más fuerte. No lo dejes para el final porque a veces por cuestiones técnicas te liquidan. Yo he estado en un caso, el caso de los encamados, para que usted sepa. El juez lee lo que va a decidir en la sala. Lo lee en público. Y cuando viene la decisión no tenía una sola palabra de la que leyó en corte abierta. Entre viernes y lunes, el abogado del Estado, que todavía está allí, o mintió o no sabía. Porque dijo allí que a los encamados le daban las mismas garantías que a los militares y a los estudiantes. Y yo le grité a los abogados, agárralo ahí, dile, pues se acabó el caso, si tienen las mismas garantías, vámonos de aquí, juez, mire, acaban de aceptar eso. Entonces, ¿qué pasó? Por eso le hice el comentario. Pues el abogado que estaba allí, pues que es profesor de Derecho, empezó a decir las teorías de Derecho Administrativo aplicable, y estuvo hablando media hora. Y yo le decía, Don Lino, que era un tipo temperamental, brillante, lo hubiese ajustado allí y lo sienta. Pues al juez se le olvidó eso. Si lo que tenía que decir era, el abogado de la comisión ha dicho que le da las mismas garantías. Juez, eso es todo. Si me da las mismas garantías que él ha dicho, este caso se acabó y nos vamos de aquí ahora mismo, no hay nada más que discutir. Pero entonces se puso a argumentar 3 puntos más, 4 puntos más, y tú pierdes eso. Por eso mi consejo, ¿verdad? Gratis, es Lino Saldaña. Si tú tienes un punto fuerte, no lo sueltes y no lo diluyas. Porque en la dilución se le va a uno la cosa. Y el punto fuerte de no tener representación, el tener acceso a lugares públicos,
Esos son puntos fuertes. Yo le digo, ¿verdad?, que yo entiendo que el 3% no es irrazonable, que no, pero el otro con la base es, a mi entender, patentemente inconstitucional. Tenemos tiempo para una pregunta más. Bien brevemente, después de esos 40 años desde la desaparición del fugaz Tribunal Electoral, con su experiencia de vida todos estos años, ¿cuál sería su sentir en cuanto a si se debería volver a un tribunal electoral o era igual que el que estuvo? ¿Cuál es su opinión? Pues mire, estando aquí el único presidente del Tribunal Electoral presente, eso es yo fui el defensor de ese sistema por muchos años. Belaval, que era un gallo jugado, como decían antes, me dijo: deja que tú estés abajo para que tú sepas lo que es un tribunal electoral. Y yo le dije: tú no tienes razón y ganaste las elecciones con ese tribunal. Y qué sé yo. Cuando cambiaron los muñequitos, en el 1977, abolieron el tribunal electoral y vinieron unos nombramientos que dijeron una cosa en la legislatura y la semana que viene hicieron exactamente lo opuesto. Entonces, a la pregunta que usted me hace, yo no sé por qué yo anoche pensé que alguien me iba a hacer esa pregunta. Decía un político que no hay espectáculo mayor que una realidad asaltando una idea. Y a mí me asaltó una realidad. Y yo he estado arriba, abajo, arriba y abajo. Uno piensa que un tribunal electoral de personas altamente respetuosas es la mejor opción. Pero un tribunal electoral de personas inescrupulosas es la peor opción de todas. Y yo he estado allí cuando eso sucede. Y ahí está la jurisprudencia, no es invento. Ahí están adjudicaciones de votos por la Comisión Estatal de Elecciones, adjudicándole votos a un partido que nadie votó en ese partido por esas elecciones. Eso está en la jurisprudencia. Distrito 35. Así que la experiencia mía, que es la pregunta suya, y yo tengo mis graves reservas con lo que hicieron los comisionados de irle. Yo quisiera que la comisión fuera con los poderes que tuvo César Vázquez cuando llegó allí. Y le han ido desmantelando poderes los comisionados al presidente. Yo le restituiría esos poderes. Pero ese sistema con sus defectos, como la vida da vuelta, ¿verdad? Porque todo el mundo dice: yo quiero oye, ven acá. Y yo enseguida le digo: ¿y si tal persona es el que nombra a los miembros del tribunal? Bueno, así no. Bueno, pero es que tú no controlas eso. Entonces tú empiezas a ver que los sistemas no pueden ser para los mejores. Tienen que soportar tiempos malos y tiempos buenos. Y en ese asunto a mí no me queda ninguna duda que el sistema de buscar el consenso con los partidos para el presidente, que nosotros originalmente queríamos hacer el sistema como era el de Venezuela, que lo aprobaba la legislatura por 3/4 partes. Eso está en el informe del 82. Pero requería una enmienda constitucional o qué sé yo. Y ese sistema evita problemas mucho más que el otro. El Tribunal Electoral de Puerto Rico fue de 3 personas cuya honestidad está a prueba y comprobada por los hechos, sin duda alguna. Y lo eliminaron. Y después lo que vino, si eso es lo mismo que te nombran en el Tribunal Electoral, es lo peor de todos los mundos. Así que buscando la perfección, uno puede estar metiéndose en un problema mucho peor del imaginable. Así que si usted me pone a mí a votar, yo prefiero fortalecer el que tengo a regresar a aquello y correrme el riesgo de que personas que lleguen a un tribunal electoral con unos poderes tremendos ejerzan un poder omnímodo en el sistema electoral de Puerto Rico, como sucede en otros países. Usted mire de cerca para que usted vea lo que pasa en otros países. Y entonces yo prefiero los shock absorbers y las participaciones que eviten unos problemas mayores. Así que yo prefiero la imperfección moderada a la perfección arriesgada. Bueno, muchas gracias.